Según la agencia AFP publicada en el diario La Nación, este 1 de febrero del año 2026, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, lanzó una dura advertencia a los Estados Unidos. Este domingo calificó las recientes manifestaciones en su país como un golpe de Estado y advirtió que es una intervención militar estadounidense provocada, citó textualmente, una guerra regional. Esta advertencia se produce en un contexto durante el que el presidente Donald Trump amenaza con un nuevo ataque, aunque en las últimas horas ambos bandos parecen favorecer la vía diplomática. Khamenei, en sus primeras palabras desde mediados de enero, dijo: los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional. Una declaración que no deja lugar a interpretaciones. Iván, tú que examinas el detalle, ¿qué más podemos saber sobre el estado de esta situación entre Irán y los Estados Unidos? Hay varios datos que denotar sobre esto. Lo primero es el origen del conflicto inmediato. Es el inicio de todo esto y cómo esto ocurre. Estados Unidos, señores, bombardeó a Irán en junio pasado durante una guerra de 12 días iniciada en Israel. ¿Recuerdan eso cuando desplegaron esos aviones bombarderos famosos norteamericanos? Lo segundo es lo siguiente, es el escenario interno. Teherán reconoce más de 13.000 muertes en las protestas. Y Nelson me comentaba, al margen, de cuando la gente admite que son 3.000 los muertos. Una dictadura. Una dictadura. Saque usted la cuenta de cuáles serán los datos reales. Eso es por esa parte. Sobre esto, hay protestas que atribuyen la mayoría de las fuerzas de seguridad y transeúntes. Lo tercero es la respuesta europea. La Unión Europea ha incluido el cuerpo de Guardia Revolucionaria Islamita, ¿verdad? Islámica, más bien, en su lista de organizaciones terroristas. Lo cuarto es que ha incluido el portaaviones, es la preparación militar tangible. Y aquí les va. Es el cuarto punto importante aquí. Una preparación militar tangible. Estados Unidos ha desplegado en el Golfo decenas de buques, incluido el portaaviones Abraham Lincoln, mientras Irán se declara en alerta máxima. No es retórica aislada, es una crisis con fechas, cifras y despliegues concretos. Nelson Enrique. Un conflicto con capas, al parecer, tanto internas como internacionales, porque una cosa que ha dicho Irán también, lo hablamos la otra vez con Nicolás, es que ellos sienten que Israel o la Mossad ha financiado estas manifestaciones al interior del país. Nicolás Castillo. Sí, no, definitivamente dice que lo que se revela es un choque frontal de narrativas oficiales, según lo que hemos podido ver, ¿verdad? Porque una cosa dice Irán y otra cosa dice Estados Unidos. En el exterior, por un lado, la narrativa iraní presentada por Khamenei, las protestas, dice él, que son un golpe de Estado fomentado desde el exterior, o sea, desde Estados Unidos. Y cualquier acción de Estados Unidos será una agresión que desatará una guerra más amplia, según lo que él establece. Por otro lado, bueno, hablamos de la narrativa que el artículo menciona también como externa. Grupos de derechos humanos y gobiernos extranjeros acusan a la Guardia Revolucionaria de reprimir con violencia letal. Y bueno, no es para menos, o sea, según los números, eso es lo que se puede apreciar. Lo cierto es que el Parlamento iraní, en un acto simbólico, declara terroristas a los ejércitos europeos. No estamos solo ante una amenaza militar, sino ante una batalla por definir la verdad de lo que ocurre dentro de Irán, que a su vez justifica la escalada fuera de sus fronteras. Es complicada la situación allí y, como decía Iván, cuando hablan de 3.000 muertos... La dictadura, ellos informan al mundo. Exacto, ellos lo admiten. Quiere decir que la cosa es posible que esté muy lejos de ahí. Quizás el doble o hasta el triple pudiese ser. Bueno, una cosa, Nicolás, tú hablabas al comienzo de una narrativa o una batalla de narrativas. Y eso justamente también lo comentábamos con Iván. De hoy, ¿a quién le creemos, Iván Yael? Así es, miren. La posverdad. El artículo, de manera crucial, señores, no presenta un camino único. Junto a las advertencias de Khamenei y el despliegue militar, introduce un factor de contención explícito. Escuchen esto. Hay una cita del presidente iraní Masoud Pezeshkian diciendo que el sábado por la noche, hablando de que una guerra no beneficia a su país ni a Estados Unidos, ni da prioridad a la diplomacia. Eso es importante, esas declaraciones que da esta figura en este tema. Incluso señala
que un alto cargo reporta progresos para negociaciones. Del lado estadounidense se afirma que Trump dijo que Teherán negocia con Washington, aunque se limitó a decir que veremos qué pasa. Son de las cosas de Trump. Por eso es que la gente dice a veces que Trump está inventando, como amigo de nosotros. Porque él dice, we'll see what happens. Por eso bonito, vamos a ver qué pasa. Y es parte de la estrategia que Trump está aplicando, porque Trump no quiere mostrar mucho, como diría en República Dominicana, no quiere mostrar mucho el refajo. Trump arranca con iniciativas y él deja esa estela de qué va a pasar, veremos qué pasa. Y ese mismo juego está jugando Trump. Vamos a ver cómo fluye todo. Exacto, en este momento. Sobre esto, señores, y esta estrategia de Trump, se habla, además de la tensión externa, se habla de que el canal diplomático, según la información publicada, sigue siendo una variable activa y mencionada por las propias autoridades. Nelson Enrique. En resumen, señores, los hechos de alguna manera reportados esta mañana nos presentan una ecuación bastante peligrosa. Primeramente, una advertencia real por parte del régimen iraní al gobierno norteamericano de Donald Trump de una máxima, que es una guerra regional. Y obviamente sabemos cuando lo dice este dictador de Khamenei, habla claramente a Israel. Y a quien amenaza es al aliado de los Estados Unidos en esa región. Basada en una visión interna de un tema de un golpe de Estado que comentaba Nicolás Castillo. Imagínense que ellos llaman terroristas a los ejércitos europeos, pero ya el mismo régimen iraní había llamado terroristas en algún momento a los manifestantes. Importante el tema de la cifra. Obviamente Irán es un país que tiene completamente restringida la información. El Parlamento Europeo ni el mundo, ni el resto del mundo maneja cuáles son las cifras exactas de los muertos. Se habla también de un despliegue militar tangible en el Golfo por parte de los Estados Unidos. Tal como comentaba Iván, algo que ha hecho Donald Trump distinto a Obama y al resto de los expresidentes, es que cuando él dice algo, él va para adelante. Va para adelante sin consultar a nadie y en algún momento haremos un especial de qué está pasando en la ONU. Se habla de que hay una agenda de parte de los Estados Unidos de exterminar por completo a esa institución. No es una película de acción, tal como comentaba Iván, no estamos hablando de un hecho que puede quedar ahí en la noticia, sino que es un hecho realmente global. Ya hay un portaavión parqueado en las afueras del Golfo de Omán. ¿Te suena eso? Es que lo que elegimos... ¿Algún recuerdo fresco? Pasó eso con Venezuela, por ejemplo, cuando se hizo ese despliegue del portaaviones. Y entonces pasaron unos días, pero después se tomaron acciones. Como dice Colombia Alcántara, Nicolás es brillante. Porque el otro que tiene Irán es petróleo, igual que Venezuela. Bueno. Es decir, tendrías que agregar otro punto, ¿no verdad?, en concordancia o en coherencia con ese tema. Nico, antes de pasar contigo, hay varios temas que a mí me encantaría tratar del tema de Irán y Estados Unidos. Cómo el fanatismo religioso, una vez también lo comentó Iván aquí, nubla las mentes. Hay un miedo tangible en la gente de Punta Cana por la cantidad de mezquitas que se están construyendo en Punta Cana. Yo pensaba que era una broma hasta que Nicolás me dijo, no, Nelson, es verdad. Pues yo, no sé si gracias a Dios, no sé cuál es la palabra, cuando he ido a Punta Cana, que he ido bastantes veces, no he visto la mezquita físicamente, pero creo que no hay una, sino hay varias. Me han dicho gente que vive ahí en Verón. Aunque hay una que es como la que está más visible, que está cuando tú vas, antes de llegar al cruce de Verón, ahí una mezquita está islámica a la derecha. Creo que es antes o después del cruce de Verón. Yo sé que la he visto y se nota, o sea, al ego tú puedes inmediatamente identificar. Nico, para ayudarte en tu comentario, hay 55 mezquitas en Haití. Por eso nosotros cuando hablamos del tema... Eso es muy peligroso. Cuando hablamos del tema de Irán, hay varios tipos de capas aquí que podemos compartir con la audiencia. Señores, hay varias formas de ustedes introducir ideológicamente una narrativa, y lo voy a poner el caso, y luego vamos a Irán. El caso de Salvador Allende en Chile. Él ganó por votos. Y cuando él ingresa por primera vez al Congreso, hasta la democracia cristiana se pone de pie y aplaude. Dirán, pero ¿y entonces, Nelson, cómo termina eso de manera tan trágica? Él llevó una forma que él tenía de pensamiento, quiso hacer una reforma agraria sacando a los propietarios de los terrenos, y comenzó una distorsión de la realidad que siempre plantea Iván, que se convirtió todo en una locura.
Incluso algunos estudiosos del tema dicen que la primera dictadura de izquierda, posterior a la cubana, fue la chilena. Recordemos que allí estuvo Fidel Castro por meses. ¿A qué punto yo voy? Irán, cuando te he dicho, pero Irán, Nelson, ¿qué tipo de influencia podría tener en América Latina? Esa, la religiosa. ¿Cómo se nos ocurre un continente como Latinoamérica influido por mezquitas islámicas o por el islamismo? ¡Qué locura! Pero fíjense, previo al tema de lo de Haití, y lo dijo también Nicolás hace poco, iraníes con pasaporte venezolano. ¿Tú lo comentabas eso? Sí, claro que Nicolás, sí. la semana pasada, y ya pasó contigo. Entonces yo decía, wow, Irán poquito a poquito, por eso es que Estados Unidos, ¿tú sabes por qué tiene un portaaviones ahí parqueado? Por primera vez, yo creo, hay gente que dice, no, Nelson es muy optimista o es un soñador. Yo creo que es el fin del régimen iraní. No va a ocurrir hoy, ni en una semana. Pero creo que se está caldeando por abajo. La Mossad está más fina que nunca. Irán, recuerden ustedes además, que pidió agüita la otra vez con Israel. Tuvieron a punto de caer el régimen y fue que el resto del mundo dijo, suave, suave. Todavía no. Nicolás Castillo, Iván Yael. Sí. Mira, Nico, déjame dar 2 centavitos para que pases tú. Hay una cuestión que a mí me gusta ver de estos casos. Una vez se enfoca en los detalles y lo que pasa a nivel micro, pero desde arriba, desde lo que se ve desde arriba, es un asunto ideológico. Y yo cito aquí, como Nelson me gusta citar sus citas, sus películas y sus canciones, un autor uruguayo que escribió una canción que dice, yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. A través del tiempo, la filosofía, la política y las ideologías religiosas han venido trasladándose, viajando. Así como viajan los migrantes que van de país en país, así van viajando las ideologías, la religiosidad y las creencias. Y un tema que a mí particularmente me llama la atención es el tema del tiempo en el que estamos a nivel tecnológico y desarrollo, donde hay una inteligencia artificial que pronto va a ser inteligencia general y que va a tener capacidad de tomar mejores decisiones que los seres humanos más rápidamente y menos apasionadamente. Y la gente que ha visto películas y cosas, no, porque es que la máquina no tiene emociones para decidir cuestiones muy... la película de Robot, del niño que muere, que se tira al agua y que cómo decía el robot si el porcentaje de probabilidad de que ese niño sobrevive es menor a la persona que está arriba, aunque sea un adulto. El ser humano va a buscar al niño, porque es un bebé, un niño. El adulto ya vivió. Pero el robot calcula las posibilidades de que sobrevive ese niño que ya se... Esa es la parte humana. Pero así como puede ser esto tan fatalista, de cómo un robot no tiene sangre, ni forma, ni manera de cómo decidir basado en lo humano, en lo emocional. Asimismo ocurre cuando vemos decisiones religiosas o políticas que se llevan a cabo por una proclividad que tiene el ser humano a ser nocivo. Nosotros somos la única especie del mundo que ha logrado gestionar, tener la capacidad de autodestruirse con presionar un botón. Ningún otro animal ha logrado eso. Eso es cierto. Entonces, asimismo, la inteligencia artificial va a tener que venir y meterse, Nicolás, porque lo que está pasando a nivel religioso, tener a un Medio Oriente, una franja de Gaza matándose por un pedazo de tierra, por una mentalidad, porque no es más nada, es una filosofía que se instaló, que si usted pudiese ser inteligencia artificial, dar delete a esa idea, hubiese paz en el mundo, pero no hay forma ni manera. Nicolás Castillo. No, y la intolerancia, sobre todo, es lo que, bueno, frente a esas creencias, ¿verdad? Porque el tema justamente de ese agravio contra la población que se da en Irán, sobre todo a muchas de las mujeres que ya totalmente indignadas por toda esta situación, protestan simplemente quitándose el velo. O sea, se quitan el velo y eso es un modo de protesta. Y eso ya, la intolerancia del régimen les da a ellos, se sienten avalados para agredir a estas mujeres. Y es muy grave la situación porque, wow, o sea, llegar a los niveles que, como decíamos, 3.000 muertes, ellos admitir que normalmente un régimen, tú sabes que lo que hace es maquillar cifras, decir los números siempre, ponerlos por debajo, cuando se trata de números que no los favorecen a ellos, entonces ellos están admitiendo que los números ya van por los 3.000 Pero Nicolás, muertos. disculpa, ¿hubo algún fallo nuestro como occidentales, latinoamericanos, católicos o cristianos de que se haya instalado el islamismo en esta parte incluso del Caribe o Centroamérica bajo nuestras narices sin nosotros darnos cuenta, siendo el occidentalismo
o Estados Unidos nuestro principal aliado, ¿cómo se están haciendo tantas mezquitas en el Caribe? ¿Cómo pasó eso? Bueno, yo creo que hay un fallo fuerte de las autoridades porque no están entendiendo quizás la magnitud de esto, lo nocivo que esto puede ser, porque son creencias muy fuertes que vemos qué es lo que pasa con este tipo de religiones. Cuando, por ejemplo, se impone inclusive desde el mismo Estado, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Irán. Entonces, al no entender la magnitud, por eso se permite, por eso pasa. Y yo creo que la sociedad la sociedad dominicana debe levantar su voz. Pero quizás se aprovecharon también de la libertad de culto. Bienvenido, Freddy Aguas Vivas. Puede ser que también los países, al tener libertad de culto, hablo de Venezuela. Bueno, Venezuela hay un matiz distinto ahí porque ellos todo lo que huela contra los Estados Unidos lo adoptaron, el régimen chavista, ¿no? China, Irán, Rusia, etcétera. Freddy, bienvenido a una nueva mañana. En su propio prejuicio. Buenos días. Así es. Qué bueno que está don Iván aquí, hacía falta, como que muchísimo. No es lo mismo. Se tomó unas vacaciones. Y decía mi abuela, Freddy, ¿usted cree? ¿Usted cree? Don Freddy, Irán amenaza a Estados Unidos con una guerra regional. Estamos ahora mismo alentando a la población y compartiendo algunas cosas extrañas que nosotros vemos. Y uno de ellos es el punto de que solamente en Haití se cuenta que hay 53 mezquitas y en Punta Cana ya hay 3. Su opinión. Lo primero es que con el allante se gana la mitad del pleito, con el aguaje, decimos en Bania. Al allante se le dice aguaje allá. ¿Usted le llama aguaje a un portaaviones que está en el Golfo de Omán? No, lo que te estoy diciendo es que quien está amenazando es Irán, y Irán no tiene con qué amenazar todavía, porque ellos todavía no han logrado llegar a ese nivel. Sin embargo, hay un enfoque un poquito... Cuando tú hablas de que nosotros permitamos mezquitas, que hay tantas mezquitas y que se está permitiendo, hay que saber que nosotros somos católicos y occidentalistas por unas coincidencias del destino. Porque sencillamente cuando Colón montó a todos sus gavilleros en unos barcos y salió a navegar, se extraviaron, chocaron con una isla aquí en la Española. Chocaron. Y entonces se produjo la invasión, el asalto a la cultura indígena por parte de los españoles. Y entonces en esa cultura indígena nos metieron, enarbolando a Cristo con su cruz. Los garrotazos fueron argumentos tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando te vas al origen de las religiones, y te vas al cristianismo, y te vas al judaísmo, y te vas ¿cómo se llaman los islamismo? Los islamistas, al islamismo, te das cuenta que esa gente son más antiguos que el carajo. Entonces, nosotros conocimos la religión 16 siglos después de que el mundo estaba repartiéndose las coordenadas religiosas en todas estas guerras que se fueron presentando entre diferentes sectas. Entonces, a veces uno dice, bueno, le estamos permitiendo, cuando vienen son ellos que lo están permitiendo. Ellos, digo, lo que me estoy poniendo en el lugar de ellos. Mira, Irán amenazando a Estados Unidos, cuando quien tiene poder para amenazar es Estados Unidos. Y tú dices, bueno, sabrá Dios cómo ellos nos consideran a nosotros, los cristianos, como que estamos transgrediendo sus leyes y sus convicciones religiosas. Pero disculpe, Freddy, tú que eres un hombre estudioso de distintas religiones, ¿el islamismo conlleva violencia hacia su gente? ¿El nivel de violencia de los Khomeini a su propio pueblo es normal? ¿Lo ves bien? ¿Es parte de su cultura? El islamismo, como todas las religiones, contiene sus etapas violentas que representan unas aberraciones como sociedad, como civilización. Hay civilizaciones enteras que se han creado con estos mantos de islamismo, cristianismo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Las cruzadas es el acto de carnicería y de asesinato masivo de lesa humanidad. Las cruzadas son cientos de miles de inocentes que fueron quemados en las cruzadas, solo porque creían, había que creer en Dios obligatoriamente. No en Dios, sino en la forma en que ellos creen en Dios. La forma en que ellos creen en Dios, gracias Iván, eso está bien preciso. Había que creer en el Dios que ellos querían,
De la forma que ellos querían. De la forma que ellos querían. Entonces quemaban a las mujeres en hogueras y a todo el que pensaba diferente. Y entonces tú dices, bueno, si fuera un asunto ideológico, yo que creo en esta ideología política, y te mandan a quemar en la hoguera, que también pasó, porque también hubo sus asesinatos políticos. Por eso decía yo ahorita la intolerancia. La intolerancia es que las religiones le meten un ingrediente. Entonces yo le digo, no es verdad que Dios es asesino. No es verdad que Dios dice, entren en esas ciudades y pasen espadas y a cuchillos a hombres, niños, mujeres, que en la Biblia diciendo que Dios ordenaba eso. Y eso es absurdo, que no es verdad que Dios, por lo menos el Dios en el que yo creo, es un Dios de amor, de bondad, de esperanza, de solidaridad. Entonces, todas estas religiones han sido condicionadas por el hombre para que nosotros pensemos como ellos quieren que nosotros pensemos. Freddy, se llama adoctrinamiento. Hay un tema que yo también veo. Si nosotros entramos ahora mismo a YouTube y vemos, no sé, videos dando vuelta de gente que puede hacer turismo en Irán, yo veo que hay mercados, muchas librerías, la parte intelectual, usted lo dijo una vez, Freddy, la poesía persa, la literatura persa es muy rica, el arte, la música, la pintura. Todo. Entonces, como si un universo perfecto conviviera con este régimen tan violento. ¿Cómo sucede esa coexistencia, don Freddy? Bueno, es un asunto que... Extraño, al menos. Muy extraño y que nosotros estamos realmente mal informados. Es más, eso ha llegado a un nivel tal que en esa época era mansalva, el genocidio era, yo no sé, los olores de los cadáveres tenían que llegar al olfato de Dios en el cielo, porque no era posible tanta maldad sin que esto se... Entonces, eso se ha ido trasladando a la política. Para empezar, los que creen que Dios se sentó en un poltrón, en el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y hágase la luz, y Dios empezó a hacer cosas. Los que creen en eso, Dios hizo el mundo sin fronteras. Dios no hizo el mundo diciendo, mira, esta parte de Irán, y esta parte de Estados Unidos, y esta parte de Rusia, esta parte... No lo hizo así. El mundo es un mundo absolutamente libérrimo, que tú eres dueño de todo lo que hay en el universo, porque eres hijo de Dios. Las fronteras vinieron después. No, mira, tú nada más llegas hasta este río que está aquí. Tú la hizo el hombre, la frontera. Todo es de todos. Sí. Freddy, ahorita leí a los muchachos, le recitaban una estrofa de una canción. El autor se llama Jorge Drexler, es el uruguayo que les dije. Pero aquí cabe otra estrofa que es importante, creo que es la más importante en este contexto, que dice, y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. O sea, con esa mentalidad, lo que yo he mencionado aquí antes, Norteamérica se compone de un grupo de ingleses que estaban allí, que dijeron, a nosotros Dios nos dio un manifiesto, ellos le llaman manifiesto destino, y le dijeron, todo lo que no es cristiano, arrasen por ahí, que yo le doy autoridad. Patente de corso. Así es. Eso es lo que creyó el inglés que estaba en la costa este de Estados Unidos, que le dijeron, yo soy Dios, según lo que le sonó yo en la cabeza. Sí. Y yo le doy un manifiesto a ustedes para que vayan y arrasen con todo. Ahí se fue, señor, hasta los tocones, Freddy Embali. Ahí se fue todo. Y después vino este tigre y creo que, bueno, América para los americanos. ¿Cómo se llama el tigre este? Ese mismo, el amigo de Nicolás. Entonces, este tipo de situaciones, y también mientras Freddy se entraba, yo hablaba, y lo subrayo una vez más, la humanidad se está ganando todos los puntos, Freddy, para que una fuerza superior venga y nos regule, porque nos hemos mostrado incapaces, y aquí me acuerdo de 3i Atlas otra vez, sí. Nos hemos declarado incapaces de resolver situaciones pacíficamente con un nivel de inteligencia que a esta altura de juego debiésemos estar mucho más de ahí. Que estemos a un punto en que la sociedad se esté desviviendo por las mismas ideologías que se desvivían hace 2.000 millones de años, 2.000 años, cuando Cristo, 3.000 años, o tiempos históricos que la gente se caía a palo, Freddy, para comerse la carne. A ese nivel de cosas estamos nosotros en el tiempo que tenemos inteligencia artificial y que tenemos computadoras. Y tú sabías, Iván, y el resto del panel, que el mundo
tiene recursos tan inmensos como para que ningún ciudadano pase hambre, ningún ciudadano sea pobre. Se habla de ninguno. La inequidad es una brecha amplísima que cada día se amplía más entre los ricos y los pobres, porque los ricos cada día son más ricos y los pobres son más pobres. Sin embargo, si tú hicieras algún ejercicio de equitatividad por algún rincón que tú quieras y como tú quieras, nosotros tenemos oro para ser rico, el mundo, ¿verdad? El mundo tiene reservas de oro para ser rico a toda la humanidad. Tiene diamante, y tiene petróleo y gas natural. Agua. Todo, agua. El recurso más preciado y más valioso, el agua. Y entonces yo te digo a ti, ¿cuál es la ambición desmedida? Porque yo decía, cuando escribí el libro de todas las posibilidades, y Ramoncito, en vez de hacer un hoyo de 55 mil millones, hubiese decidido hacerlo por 10 mil o 20 mil millones y se queda ahí y dice, ya, yo tengo como para vivir el resto de mi vida. Con 10 mil, 20 mil millones, no hay un ser humano que lo gaste en la bolita del mundo, no hay un solo humano